Hola, mi nombre es María del Rosario Martínez Ordaz, soy filósofa de la ciencia y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Río de Janeiro, Brasil. Como filósofa de la ciencia, uno de los fenómenos que han llamado más mi atención es el uso racional de información defectuosa en las ciencias, en particular en las ciencias empíricas. ¿Qué quiero decir por el uso racional de información defectuosa? Primero, la información defectuosa es aquella que intuitivamente debería parecernos poco confiable. Aquella que sabemos que es parcial, que es imprecisa, que es vaga, que es incluso conflictiva con otros resultados de la ciencia, en casos sumamente preocupantes que es inconsistente y en casos aún más preocupantes que es falsa o imposible. El uso racional de información defectuosa suele ser caracterizado como aquel uso que los científicos pueden dar cuenta de él y explicarnos bajo qué circunstancias esta información puede ser aplicada en las ciencias y bajo qué circunstancias es peligroso hacerlo. Bajo qué circunstancias inferencialmente nos va a llevar a algún camino que no queremos, nos va a ocasionar tener información incluso de peor calidad que la que teníamos inicialmente. Y para poder contar esta historia, para poder estudiar este fenómeno, hay que abordarlo desde dos flancos distintos, pero necesariamente complementarios. El primero de ellos es epistemológico. Es decir, tenemos que explicar qué es lo que los científicos creen con respecto a la información que están usando, por qué creen que es defectuosa, si confían en ella, si no confían en ella, si tienen una explicación sobre por qué la están usando, bajo qué circunstancias creen que podría ser confiable. Y el otro flanco es de tipo inferencialista. En ese sentido es lógico. Entonces, quienes trabajan en este fragmento de la explicación tienen que contarnos una historia sobre cómo es que los científicos saben qué procesos inferenciales seguir cuando tienen este tipo de información en las manos. ¿Cuáles son los mecanismos inferenciales que obedecen y cuáles son los que no? ¿Cuáles son los tipos de resultado que sí van a obtener y cuáles son aquellos que no van a buscar evitar, entre otras cosas? ¿Y cómo es que los van a evitar? Con respecto a esta parte, a la parte lógica de la explicación de la tolerancia racional de los defectos en las ciencias, uno va a encontrar al menos 3 mujeres que son paradigmáticas en la incorporación de herramientas formales para el estudio de estas prácticas. La primera de ellas es Valerie Rutledge, que en algún sentido pertenece a la escuela brasileña, australiana de paraconsistencia, y trabajó durante mucho tiempo en analizar fenómenos de las ciencias sociales. Por otro lado, en ciencias mucho más formales, podemos encontrar a Ítalo Alfredo Ottaviano, que ha trabajado con la escuela de Newton da Costa en Brasil y que se ha centrado, como ya les decía, en temas de tolerancia a las inconsistencias. Pero hoy les quiero hablar de una tercera mujer, que se llama Joke Megeus. Joke Megeus es una lógica y filósofa de la ciencia belga que ha trabajado durante mucho tiempo en aplicaciones de lo que suele ser llamado lógicas adaptativas, son un tipo particular de lógicas paraconsistentes, en casos de historia de la ciencia. Joke es, como les digo, una lógica paraconsistente en algún sentido, pero también es una gran filósofa de la ciencia. Entonces, al combinar estos dos intereses, nos ha ofrecido, por un lado, casos históricos reconstruidos con mucha fineza sobre cómo es que los científicos han tolerado contradicciones en la historia de la ciencia. En el caso particular del teorema de Carnot es tal vez el caso más famoso que ha presentado y este aparece en su tesis de doctorado y en algunos artículos posteriores. Y también nos ha ofrecido vínculos entre este tipo de tolerancia de defectos en la práctica científica con fenómenos más generales como la creatividad, el descubrimiento científico, el razonamiento científico en general y actualmente con efectos en nuestros compromisos éticos con respecto a los resultados de ciencias como la medicina. Entonces, el trabajo de Joke, si bien es muy diverso, uno de los productos que a mí me parece más importante reconocer es, por un lado, su trabajo editorial en el volumen de 2002 llamado Inconsistency in Science, que reúne todos los trabajos hasta entonces, todas las posiciones hasta entonces defendidas con respecto a la tolerancia racional de las contradicciones en la ciencia, tanto perspectivas formales como informales,
y su trabajo original en ese mismo volumen, que es un artículo llamado How to Reason Sensibly Yet Naturally from Inconsistency, y en el cual nos presenta tres productos sumamente importantes. El primero es la reconstrucción de este caso histórico del que les hablaba. Es una reconstrucción muy puntual y aunque breve es muy iluminadora con respecto a cómo es que se ve la tolerancia a la inconsistencia en cierto tipo de prácticas científicas. La segunda es la preocupación metodológica detrás de la reconstrucción de este caso, que también es muy aguda y nos plantea preguntas como ¿por qué es problemático en este caso particular tolerar una contradicción? ¿O bajo qué circunstancias uno lo consideraría problemático? Y la tercera contribución dentro de ese artículo es la aplicación de una herramienta formal para la explicación y la reconstrucción de ese mismo caso, que termina siendo una lógica adaptativa creada por Yoke misma, cuyas siglas son ANA. Y entonces artículos como este, que es más o menos el esquema de trabajo de los artículos de Yoke, nos ofrecen mayor claridad tanto metodológica como de contenido con respecto a cómo tratar este tipo de problemas, cómo contar una historia tal que sea más completa, más convincente y más iluminadora con respecto a qué es lo que está pasando cuando los científicos toleran racionalmente información defectuosa en sus prácticas. Entonces, con eso en mente, les recomiendo mucho revisar el trabajo de Yoke Migeus, claramente también el de Valerie Rutley y de Itala Loffredo Lotaviano. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos luego.